Dos, tres. Y, dos, tres. ¿Se escucha? Dos, tres. ¿No se oye? Ahora sí. Dos, tres. Bien, hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Bien, vamos, vamos a esperar un ratito en lo que nuestros niños se acomodan con los padres. Solamente que se nos ha escapado recordarles. eh, Mantenga a sus niños con ustedes, por favor. A veces nuestros niños no nos damos cuenta y están afuera. A veces alguien puede salir de emergencia por alguna razón y puede ocurrir algo que quizás nosotros no, puede ocurrir algo lamentable. Entonces, mantengamos a nuestros hijos, recordemos estar el cuarto de madres ahí, si su niño está un poquito inquieto, si a veces nuestros niños están un poquito más activos de lo que esperamos y a veces, bueno, salir con ellos un ratito, que respiren aire y entonces podemos volver aquí a seguir disfrutando de nuestro servicio. Bien, en esta mañana, ¿verdad? Vamos a hablar de algo un poquito, ¿verdad? Tocante a lo que se trató en la escuela sabática. Sin embargo, vamos a hablar de un pequeño tema que es un poquito algo impactante, ¿verdad? Que estaba yo hace unos 8 días vi un pequeño documental relativo a lo que está sucediendo, ¿verdad? Con la tecnología. A mí me gusta mucho la tecnología, amo la tecnología desde muy pequeño, siempre me ha causado sensación, siempre me ha gustado. Y algo curioso es de que en estos días, no sé si muchos habremos escuchado de lo que es una compañía muy poderosa, no es la única, ¿verdad? Pero en Europa se habla de una compañía que se llama Mitos o Maitos. Y aquí se escucha mucho de esta compañía que se llama Palantir. Es una empresa tecnológica, ¿verdad? Que realmente dicen que es muy peligrosa, de la que quizás algunos no han escuchado. Pero sin embargo, esta compañía utiliza tecnología artificial para convertir datos de todas las personas en un arma en contra de uno. Entonces uno se puede decir, pero ¿de qué forma va a ser eso? Quizás usted habrá escuchado de muchos sistemas de vigilancia, cosas que se están haciendo actualmente, que como suele escucharse como un supuesto orden, o más bien un control, pero sin embargo, uno puede decir, yo no tengo nada que esconder, pues estoy bien. Sin embargo, esto, esto tiene un detalle informativo bastante que llama mucho la atención porque tiene que ver contra la guerra contra el terrorismo. Y sin embargo, vemos que esta compañía que utiliza inteligencia artificial se ha convertido en una compañía armamentista disfrazada de una empresa emergente de software. Actualmente, pues, es la que ayuda a Israel con el conflicto que se está llevando a cabo, que muchos conocemos. Y en otra parte, pues, esta compañía también es utilizada por los ejércitos, fuerzas policiales, bancos, hospitales, casi cualquier institución, farmacias locales, establecimientos, tiendas grandes, las grandes cadenas. Y esta tecnología ha sido diseñada para, más que nada, las naciones para rastrear, seleccionar individuos como objetivos, personas que a causa de esta tecnología se está cobrando vidas tanto en nuestros países, en el extranjero, y sin embargo se ha llegado a convertir en un arma contra todo el mundo. Sin embargo, muchos alegan y ha habido protestas de que esta se debe de detener, ya que recopila grandes cantidades de datos recogidos por poderosas corporaciones y debido a la inteligencia artificial, la cual posee, que es una inteligencia artificial bastante poderosa, esta tiene la habilidad de combinar todos los datos en un conjunto gigantesco de datos y lo cual puede encontrar soluciones a patrones difíciles de detectar. Y esto lo hace en cuestión rápido, en un abrir y cerrar de ojos, en un tiempo real. Y esto se usa, ¿verdad?, para detectar personas de cierto interés mediante las situaciones actuales que hemos estado viendo. Y todo esto, ¿verdad?, al momento de escanear tu rostro en cualquier lugar donde tú estés, en un solo lugar, se ve
o más bien despliega la información de tus direcciones conocidas, números de teléfono, historiales de conducción, historial crediticio, historial migratorio, historial de salud, historial de presencia en redes sociales, casi todo lo que tenga que ver con lo que tú tengas en tu mano, donde tú estés registrado. Entonces, estas herramientas han impulsado a algunas de las mayores situaciones que actualmente vemos. Y viendo todo esto, vemos que hay algo que nos está observando, nuestro comportamiento, dónde nos dirigimos, qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos. Sin embargo, al entrar en nuestro tema de esta mañana, vemos que hay algo mucho más poderoso, ¿verdad? Que no únicamente ve hacia dónde vamos, sino que conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce nuestros actos, incluso lo más escondido que quizás muchos de nosotros no conocen. Antes de iniciar, vamos a tener una oración para que Dios nos dirija y abra nuestro corazón a la sencillez, con la sencillez que nosotros necesitamos. En estos momentos quizás hay mucho estrés, venimos quizás con algo que quizás está agobiando nuestro corazón, pero abramos nuestro corazón, dejemos estas cosas, los problemas. Todos atravesamos por situaciones difíciles en estos días, nadie es la excepción, pero Dios es poderoso, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle que Él nos ayude a estar tranquilos y a escuchar su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, una vez más te damos gracias porque tú eres infinitamente bueno con nosotros. Desde este momento nos ponemos en tus manos, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, y al escuchar, Señor, de tu palabra, pedimos, oh Dios, que tú tranquilices nuestras vidas, que tu esperanza, Señor, viva en nuestros corazones y que en nuestra mente, Señor, renazca y surjan esas promesas que tú has dejado en tu palabra. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si me acompañan en sus Biblias, vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 10. Vamos a ver lo que la Biblia declara, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad?, que nosotros hablamos nuestra palabra de Dios, lo que traemos con nosotros. También yo la proyecto aquí, pero es bueno que usted la lea. Cada quien a veces tenemos una versión diferente, pero es bueno analizar, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo, el mensaje que tiene Dios para nosotros. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿quién? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vemos que la Biblia declara que cada uno de nosotros, sin excepción, vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Con estas palabras estaba anunciada la realización de un juicio divino sobre los hechos que realizaron en vida todos los seres humanos, sean buenas o sean malas. Y entonces, cuando analizamos, por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo, en el libro de Hechos, vemos que el juicio aún no había ocurrido y por tal motivo, acerca del juicio, este evento era presentado por la Biblia como un suceso aún futuro y venidero. Pues así nosotros lo podemos comprobar al estudiar la siguiente declaración bíblica que se encuentra en Hechos 24:25. Vamos a buscar en la Biblia Hechos 24:25, que dice lo siguiente: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Entonces, ¿quién era Félix? ¿Por qué Félix se había angustiado? ¿Por qué se había espantado? ¿Por qué tenía esa sensación en su persona? Porque al oír esto, vemos que Félix quedó petrificado. Estaba espantado en su asiento. ¿Quién era él? Era un gobernador, ¿verdad? Que ahora pasaba de ser gobernador, ahora pasaba a ser como el acusado que estaba en el banquillo. Sin embargo, él estaba redarguido de pecado. Y sabiendo que era culpable delante de Todopoderoso Jehová de los ejércitos, seguramente que el Espíritu Santo le decía: arrepiéntete. Como le dice, ¿verdad?, a todos los hombres que escuchan el mensaje de salvación. El Espíritu Santo te dice: esta es tu oportunidad de librarte de la ira venidera.
Es la oportunidad que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Pero sin embargo, Félix, al verse descubierto, optó, como tantos muchos, ¿verdad?, de posponer la respuesta que el Señor espera. ¿Qué fue la respuesta de él ante Pablo? Ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Entonces, queridos, así es nuestra misma forma de actuar. Quizás nosotros esquivamos, bueno, ahorita no tengo tiempo, pero en un día de estos que pueda, o que no tenga mucho trabajo, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, queda entendido que todos los pensamientos, las acciones, las omisiones ejercidas por los seres humanos, incluidos aquellos actos en tu pensamiento cometidos en secreto, van a pasar a ser analizados bajo el más estricto escrutinio divino. Y esto es una afirmación la cual podemos encontrar en Romanos 2:16. Vamos a Romanos 2:16, ¿verdad? La cual nuevamente demuestra que en el tiempo del apóstol Pablo el juicio aún no había llegado y por tal motivo era considerado un evento futuro. Romanos 2:16 dice de la siguiente forma: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, decimos que este juicio se aplicará a todos los seres humanos. O sea que la vida de todos, tanto de justos como de impíos, va a ser examinada por Dios, y para eso ya la providencia divina había determinado un tiempo específico en el cual se va a desarrollar este proceso de juzgamiento. Cuando vemos en el libro de Eclesiastés 3:17, nos dice que, y dije yo en mi corazón, a justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, aunque justos como impíos van a ser juzgados por Dios, sin embargo no van a ser juzgados al mismo tiempo. Y es curioso, porque ya que el juicio de estos dos grupos se realizará por separado en épocas, quizás en tiempos diferentes. Entonces, para entender esta verdad, nosotros nos podemos preguntar: ¿por quiénes debe comenzar el juicio? ¿O a quiénes se les va a juzgar primero? ¿A los justos o a los impíos? Para esto vamos entonces a analizar la cita de 1 de Pedro 4:17, que dice: porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, según lo establecido por el Señor, el juicio debe de comenzar ¿por dónde? Los justos, ¿verdad? Con todos aquellos que han aceptado el Evangelio, que están en el servicio de Dios. Y se nota entonces en esta cita que no están siendo juzgados los impíos, sino que están siendo juzgados aquellos que profesaron ser parte del pueblo de Dios. Y cuando vamos a la cita de Hebreos 10:30, Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, nuevamente, ¿cuándo se cumplió la profecía cronológica de los 2300 años literales en el año de 1844? Había llegado el tiempo para que se efectúe en el cielo un evento crucial, el cual determinará el destino final y eterno de todos aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios. Entonces, en 1844, ¿qué tiempo había llegado y qué fue abierto en el cielo? Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente y vamos a leer Apocalipsis 11, 18 al 19. Los que tengan su Biblia, Apocalipsis 11, 18 al 19. Dice de la siguiente forma: Apocalipsis 11, 18 al 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, a lo que vamos viendo, cuando se cumplieron los 2300 años, había llegado el tiempo de juzgar. Y precisamente ese evento se refiere al juicio del pueblo de Dios, ya que la cita habla de dar el galardón a los siervos de Dios, a los santos y a los que temen tu nombre. Había llegado el momento de que debía ejecutarse el denominado juicio investigador. Y con ese fin, el templo de Dios había sido abierto en el cielo en 1844. Entonces, el hecho de que la cita afirme que el arca de su pacto se veía en el templo, revela que lo que fue abierto en dicho templo era el velo que cubría el lugar santísimo. Porque si ese segundo velo no hubiera sido abierto, entonces no podría haberse visto el arca del pacto que está ubicada dentro del segundo departamento. Por lo tanto, lo que se abrió en 1844 fue el segundo departamento del templo celestial. Y es allí, en el lugar santísimo, donde comenzaría a efectuarse el juicio del cual nosotros estamos hablando. Entonces, con relación a la apertura del lugar santísimo, el Espíritu Santo nos quiere hacer entender un principio el cual es indispensable cuando nosotros estudiamos este tema. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender el Espíritu Santo con relación a la apertura del lugar santísimo celestial? En Hebreos 9:8 nos dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Antes de analizar este principio que nos presenta el Espíritu Santo, es necesario notar que en esta cita se hace mención de una primera parte del tabernáculo. Y esta declaración es una clara evidencia de que el santuario celestial está conformado por dos partes. Si hay una primera parte, es porque también hay una segunda parte. Si solo existiera una sola parte en el santuario celestial, entonces no se puede declarar que tiene una primera. Y para ratificar la existencia de esta segunda parte, la cita incluso especifica que el nombre de esa segunda parte es el lugar santísimo. Entonces, volviendo al estudio de la cita presentada, la inspiración enseña un principio que debemos aplicar cuando estudiamos el tema del santuario celestial. Según el Espíritu Santo, mientras no se haya abierto el camino al lugar santísimo, se debe entender que la primera parte del tabernáculo aún está en pie. O sea que todavía está vigente el servicio del lugar santo celestial. En consecuencia, si en algún momento se abriera el camino al lugar santísimo, se debería comprender que ya terminó el servicio del lugar santo y que a partir de ese instante comenzaría el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, viendo este principio, debemos entender que cuando fue abierto el camino al lugar santísimo celestial en el año de 1844, en ese mismo instante dejó de estar en pie la primera parte del santuario celestial y finalizó definitivamente el servicio continuo que se venía realizando en el lugar santo celestial. Y a partir de esa apertura iba a comenzar el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, a la puerta o el velo del lugar santísimo del santuario, Cristo lo abrió en el año de 1844. A esta puerta abierta se refiere Jesús cuando declaró que la había puesto delante de ti. Puerta que ningún poder en el universo puede cerrar, ya que su ministerio en este departamento celestial
es de vital importancia para el plan de salvación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y aquí viene algo interesante. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto de ti delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, con relación a la apertura que realizó Cristo de la puerta del lugar santísimo, en el cielo, vemos que el espíritu de profecía dice lo siguiente. Esto fue lo que escribió la hermana Ellen White en el libro Primeros Escritos, página 42. Dice: el sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Thompson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en el Espíritu a la ciudad de Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde ahora al lado del arca, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Sigue diciendo en Primeros Escritos, página 42. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y esto está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y capítulo 8 versículo 1. Dice: y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Entonces, ¿acerca de la cuestión de qué? El sábado. ¿Y por qué el sábado? ¿Por qué entonces se hace mucha alusión a guardar el sábado? A veces no tomamos en cuenta, no le damos importancia. Pero mis queridos, es importante saber que los 10 mandamientos son integrales. No se puede dejar uno y pretender el otro. Podemos quizás guardar uno, pero en cuanto al sábado, a veces lo ignoramos, estamos siendo infieles. Pero a veces decimos: es que no importa porque tenemos necesidad, o a veces no importa porque no va a pasar nada y nadie se va a enterar. Entonces yo me pregunto, ¿tú le eres fiel a tu esposo un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Somos infieles un poquito? ¿Podemos serlo un poquito? ¿Podemos ser un poquito infieles? ¿Podemos robar un poquito? No pasa nada. Entonces tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles, porque la cuestión no es únicamente el sábado, pero viene siendo una de las bases por el cual el pueblo de Dios va a ser juzgado. Entonces, analizando estas citas, una vez que se abrió la puerta o el velo del lugar santísimo celestial, se procedió a colocar dentro de dicho lugar varios tronos, y Dios el Padre, catalogado como un anciano de días, se trasladó a dicho lugar para sentarse en el trono principal. Entonces se dice que delante de su trono fluía un río
de fuego y millones de seres celestiales presenciaban este solemne evento. Ante ellos, Dios asume la función de juez para dar inicio al proceso del juicio investigador. Cuando leemos en Daniel, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, que esa fue nuestra lectura de esta mañana. Daniel relata esta escena celestial como lo habíamos escuchado anteriormente, pero vamos a sus Biblias. Daniel 7, versículo 9 al 10, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Qué más dice? Un río de fuego procedió y salía delante de él. ¿Y cuántos? Millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Qué sucedió entonces? El juez se sentó, ¿y qué más pasó? Los libros fueron abiertos. Entonces, el juicio de los justos, o sea, es decir, de aquellos que fueron parte del pueblo de Dios, se realizará en presencia y a la vista de millones y millones de habitantes del universo. Ellos, como fieles testigos, fueron convocados por Dios mismo para que observen cómo se desarrolla este delicado proceso del juicio. Y este mismo evento, mis queridos, el salmista David lo declara de la siguiente forma en el Salmo 54, que dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces, al presenciar el juicio y al conocer con lujo de detalle cómo Dios enfrentó el gran conflicto, todos los habitantes del universo entenderán con claridad el amor y la justicia de Dios al enfrentar el problema del pecado. Entonces, de esta manera, Dios va a ser exaltado en su juicio. Dios será exaltado en juicio. Será exaltado y su carácter va a ser santificado con justicia. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 5:16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Y Apocalipsis 16, 5 y 7 dice: por cuanto derramaron la sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Entonces, ¿con qué propósito el juez se sentó y los libros fueron abiertos? Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la muerte, de la vida, y fueron juzgados los vivos, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Entonces, en el lugar santísimo celestial, Dios se sentó en su trono para asumir la función de juez supremo, y los libros fueron abiertos para proceder a juzgar a los muertos en base al registro de sus obras que hicieron en vida, obras que están fielmente escritas en los libros celestiales. Y a esto mi pregunta es: si ellos están siendo juzgados conforme a todas estas cosas que fueron escritas en relación a toda su vida, ¿qué es lo que nos escribe de nosotros? El hecho de que se especifique que también fue abierto el libro de la vida, es una evidencia de que en este juicio solo son revisados los casos de aquellos que formaron parte del pueblo de Dios. Y esto es evidente porque en el libro de la vida únicamente se registran los nombres de quienes alguna vez entraron al servicio de Dios, ¿verdad? Como lo dice la cita de Filipenses 4:13, ¿verdad? Que especifica que solo los nombres de quienes combatieron por el Evangelio y fueron colaboradores en la obra de salvación son los que están en el libro de la vida, ¿verdad? Pues asimismo el apóstol Pablo lo declaró cuando él dice: te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron
conmigo en el Evangelio, ¿verdad? Como a los demás colaboradores míos, los cuales o cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, el libro de la vida comenzó a ser registrado desde la caída de nuestros primeros padres, o sea, desde la fundación del mundo. Y en este libro no se registran los nombres de los incrédulos, quienes al no aceptar el Evangelio terminan aceptando los poderes malignos que controlan el mundo. Apocalipsis 17:8 dice: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y hay un juicio. Hay un impacto. Tal y como su nombre lo indica, en el libro de la vida se registran los nombres de aquellos que al aceptar a Cristo obtienen la posibilidad de alcanzar la vida eterna. En cambio, los incrédulos no son registrados en el libro de la vida, sino que automáticamente quedan determinados para condenación y muerte eterna. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios. Entonces, luego de que Dios se sentó en su trono y asumió su función de juez supremo, Cristo, como representante de la raza humana y por lo cual es descrito como un hijo de hombre, también entró al lugar santísimo celestial y con las nubes del cielo vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y como nuestro gran sumo sacerdote dio inicio a la ejecución del juicio para determinar quiénes recibirán los beneficios de su obra final y mediación y expiación. Esta venida de Cristo ante el anciano de días es descrito de la siguiente manera en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Vamos a nuestra Biblia. Daniel, capítulo 7, versículo 7 al 14. Daniel 7, versículo 13 al 14. Dice de la siguiente forma: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces, el traslado que realizó Jesús del lugar santo al lugar santísimo como su intercesión en favor de quienes acepten su ministerio en dicho lugar celestial, también es descrito por el Espíritu de Profecía en el libro de Primeros Escritos, en la página 55. La sierva de Dios escribió lo siguiente: después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles, a donde estaba ¿quién? Jesús. Y él entró en el carro y fue llevado ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí, dice ella, contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaron su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, ¿qué más? Poder, mucho, ¿y qué más? Y paz. Entonces, tal como lo revela la Biblia, no fue su segunda venida a la tierra, sino la venida de Cristo al lugar santísimo del santuario celestial. Esta misma es la que se efectuó en el año 1844, al final de los 2300 días proféticos. Y ese traslado al lugar santísimo, y que la realizó tanto el Padre como Cristo, se encuentra detallada en Malaquías 3:1, que dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces se describe que Dios, el Señor, fue o entró súbitamente a su templo. La cita recalca que entró el ángel del pacto. Entonces, al buscar en el idioma griego, el término ángel significa mensajero, que por lo tanto, Cristo, el mensajero del pacto, según el libro de Hebreos, lo define mejor como el mediador del nuevo pacto. Entró al lugar santísimo para dar inicio a la obra del juicio investigador y efectuar su ministerio final para cumplir con la purificación del santuario celestial. El conflicto de los siglos, página 475, dice que a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con ¿quiénes? Con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina ¿con quiénes? Con los vivos. Entonces, ¿en base a qué principios divinos se efectuará el juicio? Santiago 2, del versículo 12 al 13 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, en base a los principios de la ley de Dios y la misericordia divina, se va a ejecutar el juicio investigador. Esta verdad es ratificada claramente por el apóstol Pablo, quien declara que todos por la ley, ¿qué pasará? Serán juzgados en el día que Dios juzgará por Jesucristo, que los secretos de los hombres. Entonces, si vamos al libro de Romanos, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Dice de la siguiente manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces podemos entender por qué la preocupación del gobernador Félix. Cuando él escuchó esto, yo me lo imagino que él ha de haber quedado petrificado. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son la gran norma de justicia, según la cual Dios traerá toda obra a juicio. El sabio Salomón lo reconoció, porque él concluye que para alcanzar la plenitud del hombre debe temer a Dios y guardar sus mandamientos. El libro de Eclesiastés, cuando vamos al libro de Eclesiastés, nos dice, Eclesiastés 12, 13 al 14, el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es ¿qué? Todo el hombre. ¿Por qué más? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué pasará con los nombres de aquellos que resulten ser vencedores? Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de sus ángeles. Entonces, tu nombre, mi nombre, el nombre de todos nosotros, en la fidelidad, no serán borrados del libro de la vida, sino que serán conservados allí, y Cristo confesará y proclamará que estos nombres delante del Padre y de los ángeles, ¿verdad?, los proclamará salvos. Entonces, en el siguiente libro, en una cita de libro, que una revista que es Science of the Times, el 2 de junio de 1890 declara lo siguiente: los nombres de los que han manifestado verdadero arrepentimiento del pecado y por una fe viva en Cristo obedecen los mandamientos de Dios serán conservados en el libro de la vida y confesados delante del Padre y delante de los santos ángeles. Jesús dirá: estos son míos, yo los he comprado con mi propia sangre. Entonces, de aquellos que resulten vencedores, ¿qué va a hacer con los registros de sus pecados cometidos? Hechos 3, versículo 19 al 20, dice que así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta leer bastante, que se llama Cristo en su santuario. La siguiente cita declara de la siguiente forma: en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están aún escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecadores de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. Los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el tipo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal por medio de la eliminación de los pecados que lo habían manchado en virtud de la sangre de la víctima. Entonces, ¿qué sucede con los nombres de los que no resulten ser vencedores? Por lógica, cuando vemos Apocalipsis 3:5, dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Jesús confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Por consecuencia lógica, quienes no resulten ser vencedores, sus nombres serán borrados. Y este borramiento de los nombres del libro de la vida nos lo clarifica el Salmo 69:28, donde dice que sean raídos del libro de los vivientes. Otras versiones sí dicen que sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. Los nombres de los que no sean vencedores estarán perdidos. Sus nombres ya no quedarán inscritos con los justos. Serán borrados o quitados del libro de la vida, lo que implica que dicha persona no ingresará a la santa ciudad o la nueva Jerusalén. No podrá entrar en la vida eterna, sino que queda determinado para la muerte eterna. Termino con estas tres últimas citas. Science of the Times de agosto 6 del 1885. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces, el nombre de cada individuo será llamado y su registro examinado por aquel que declara: yo conozco tus obras. Si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados se levantarán contra nosotros. Y esto, mis hermanos, los escritos del Espíritu de Profecía no fueron escritos como muchos aseveran por ahí,
que son escritos de una mujer que le dolió la cabeza por el golpe de la pedrada que recibió. Son inspiraciones del Espíritu Santo, hermanos. La Iglesia Adventista tiene el Espíritu de Profecía como la luz mayor que dirige para entender a la luz, es la luz menor que nos dirige a la luz mayor y aún así entender mucho mejor el propósito de Dios, para no desviarnos. Dios ha dejado sus profetas para darle dirección a su pueblo. Desafortunadamente, lo que sucede en nuestros días, que algunos hacemos lo que hacen los jóvenes que se burlaron de Eliseo cuando éste iba a Betel. Se burlaban de él porque ellos conocían lo que había sucedido con Elías, pero ellos se burlaban de él diciéndole: sube, anciano, sube. ¿Pero para qué? Para ver si se burlaban de él. Digo, no, pues sube tú también con Elías, sube donde estabas, burlándose de él. Muchos no aceptamos estas verdades. Pero ¿qué sucede, mis queridos? ¿Es el tiempo realmente donde ya debemos de dudar, donde debemos de tomarnos nuestras vacaciones, donde debemos de dejar de velar? Porque Dios nos ha puesto como atalayas. Tenemos que vigilar, orar. Dice El conflicto de los siglos, página 480. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuánto, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Entonces, mis hermanos, esto es no preocupante, pero sí uno debe de tomar reflexión, porque estamos esperando a que los días se empeoren, y estamos esperando, no, hasta que venga la ley, pero no hay garantía. ¿Qué te garantiza a ti que cuando la ley venga, tú vas a poder consagrarte? En ese tiempo, mis queridos, ya el Espíritu Santo puede estarse retirando de la tierra. Va a haber un momento donde la Biblia, así como la Biblia declara, todos vamos a ser iguales delante de Dios. No va a haber más intercesión. Ya el Señor Jesucristo se habrá levantado a su lugar, porque aquí hasta el Padre ha dicho, hasta aquí, entonces llegó la hora. The Review and Herald, 9 de noviembre de 1905. Cuando concluya la hora del juicio investigador, el destino de todos habrá sido decidido para vida o para muerte. El tiempo de prueba finalizará un corto tiempo antes de que aparezca el Señor en las nubes de los cielos. Gravísima es la condición de aquellos que, cansándose cada vez más de su vigilancia, se vuelven a los intereses del mundo. Mientras el hombre de negocios esté absorbido en la búsqueda de ganancias, mientras el amador de placeres procure complacerse, mientras la seguidora de la moda esté disponiendo sus adornos, el juez de toda la tierra pronunciará tal vez en esa misma hora la sentencia: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, mis hermanos, es serio. No solamente venimos aquí a la iglesia a sentarnos, venimos porque creemos en un mensaje único, porque estamos aquí, ¿verdad?, para nutrirnos espiritualmente, pero no solamente quedarnos con esa luz y esconderla debajo de la mesa, debajo del almud, como dice su palabra, sino ir y proclamar las buenas nuevas a un mundo que está convaleciendo, un mundo que está pereciendo en las ruinas, un mundo que está pereciendo en las tinieblas, que está pereciendo en el engaño, porque muchas de estas cosas, mucho de esto se está pervirtiendo. Ahora simplemente vemos que hay iglesias con grandes cantidades de personas, pero realmente son iglesias grandes, de la cual su espiritualidad está por debajo de los suelos. Entonces, mis queridos, nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Hagamos ese compromiso no desde mañana, no desde después de esto, sino desde ahora, ¿verdad? Dios nos ha llamado, Dios nos ha dejado su promesa,
¿verdad? Él promete lluvias de gracia, pero Él también dice que vendrá en el momento que menos lo esperemos, como ladrón, ¿verdad? Y para ese entonces todo habrá llegado a su fin. Entonces, mis queridos, vamos a tener una oración en lo que el praise team sube para entonces cantar nuestro último himno. Y quedamos de entender, ¿verdad?, que no únicamente lo que se presenta aquí, ¿verdad?, es para quedárnoslo. Es bueno también leerlo por nosotros mismos. No nos conformemos únicamente con escuchar, hay que leer. Jesús ha dicho en su palabra, encontramos que hay una promesa, pero también es un compromiso. Santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Vamos entonces a orar, hermanos, si me acompañan de rodillas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en estos tiempos. Amado Dios, una vez más te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tus promesas son constantes, son reales. Tu pueblo en estos días, oh Señor, vive tragedias, preocupaciones, luchas constantes. Hay muchas quizás situaciones difíciles, quizás que nos están envolviendo en un estrés terrible, que quizás nos hacen actuar de una forma en la que no es aceptable ante tus ojos, incluso cuando estamos delante de tu presencia. Pedimos, oh Señor, que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos, como también de nuestros amigos que están aquí presentes. No conozco sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones. Sin embargo, Dios, como tú lo has declarado en tu palabra, tú conoces cada obra, nuestros pensamientos. Y aquí que pedimos en humildad que tú permitas que la experiencia de cada uno de nosotros y de nuestros amigos sea la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas. El Señor renazca en nosotros la esperanza vida, esa esperanza de que Jesús viene pronto. Mas ayúdanos, Señor, a vivirla de forma como lo pide tu palabra. Ayúdanos a estar cada vez más consagrados a ti, a tener esa devoción en nuestros hogares. Y, Señor, también a que dentro de tu iglesia se vea ese Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, que está aquí con nosotros. Gracias por todo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.